Buenos días, estudiantes. Comenzamos las clases del curso de Metodología de la Investigación. Vamos a comenzar conociendo los objetivos para la clase de hoy. Objetivo: aplica la técnica del subrayado en diferentes tipos de textos. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: hojas rayadas y perforadas, lapicero azul o negro, regla y tener abierta la plataforma Cubicol en el curso de Metodología de la Investigación. Recuerda la página clementealtaus.cubicol.pe. Muy bien, para ello necesito que vayas a la plataforma Cubicol y vayas a descargar en la sección actividad la separata de metodología. Ahí está adjuntada en un archivo de Word la separata de esta sesión de clase, ¿no? Como por ejemplo aquí lo puedes observar. Así debes descargar la separata. Muy bien. Luego de haber descargado la separata, vamos a comenzar. Te presento entonces, también lo vas a ver en tu separata, un texto, ¿correcto? Y vamos a realizar las rutinas de pensamiento como lo hemos estado haciendo en el aula de clase. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué piensas cuando observas la imagen? ¿Y qué preguntas te haces después de observar la imagen? Para resolver esta rutina de pensamiento, vas a ir a la plataforma Cubicol, a la sección Foro, y tienes 5 minutos para poder resolver las preguntas planteadas. Muy bien, ya luego de haber resuelto las preguntas de las rutinas de pensamientos, entonces, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Lo tienes ahí, ¿no? La técnica del subrayado, que para muchos de ustedes no es desconocida esta técnica. Esto ya se ha venido aplicando incluso desde el año pasado, ¿no? Y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, vamos a recordar qué es la técnica del subrayado. ¿Qué es subrayar? Es resaltar mediante una línea frases esenciales y palabras claves de un texto. Eso tiene que quedar muy claro al momento de aplicar la técnica, ¿no? Son frases, términos importantes y palabras claves que me van a permitir comprender el texto. Ahora, ¿tiene una importancia? Por supuesto que sí. ¿Para qué subrayamos? Para destacar ideas importantes, porque nos ayuda a elaborar esquemas, claro que sí, para comprender mejor lo que se lee y nos ayuda a estudiar. Como tú ya sabes, acá tenemos un organizador, esto es un mapa semántico, y cuando tenemos organizadores no se debe aplicar esta técnica, ¿correcto? No te vayas a olvidar de eso. Seguimos. ¿Cómo se debe subrayar? Se te ha solicitado en aula que tengas siempre tus resaltadores, pero ahora como estamos con la tecnología, te voy a enseñar dónde vas a aplicar o cómo vas a aplicar esta técnica con el uso de la tecnología. Cuando retornemos a las aulas, lo vamos a aplicar utilizando los lápices de colores, o en este caso los resaltadores, ¿correcto? Cada idea va a ir de diferentes colores, ¿correcto? Recuerda bien eso, las ideas principales las vamos a subrayar o resaltar. Y en el caso de las ideas secundarias, mayormente es una línea más delgada. Recuerda que las ideas secundarias complementan las ideas principales, por eso es bueno reconocerlas también, ¿correcto? Entonces, vamos ahora a saber o vamos a recordar cuándo se debe subrayar, porque esa es un poco la duda que tienen muchos de ustedes, ¿no? ¿En qué momento debo subrayar? Primero tienes que saber que nunca se subraya en la primera lectura, porque obviamente podría subrayar términos o palabras que no sean tan relevantes o importantes. Por eso lo primero que te aconsejo es siempre darle una primera lectura, ¿correcto? Cuando ya has terminado de leer, mayormente hay textos que tienen título o no tienen título. Tú cuando leas puedes inferir el título, ¿no? Siempre puedes hacerte la pregunta, ¿de qué trata el texto? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, ahí ya estás pudiendo inferir el tema y también puedes sacar el título. Cuando ya tengas claro eso, comienzas a resaltar ya en la segunda lectura. Si todavía no estás seguro, lo puedes hacer recién en la tercera lectura, ¿correcto? Siempre destacándote que son palabras claves resaltadas y las palabras claves tienen ideas complementarias, esas debes subrayarlas. Si en el texto hay términos que no conoces,
te sugiero tener un diccionario a la mano. Si no, aplicando la tecnología, nos vamos a la página de la Real Academia Española, www.rae.es, ¿correcto? Y siempre tenga a la mano de pronto un post-it, ¿no? Eso siempre creo que ustedes, chicos, lo tienen, y anotamos los significados. ¿Correcto? Siempre es bueno hacer anotaciones, de eso no te olvides, yo siempre te he aconsejado, no tengas miedo en hacer anotaciones. Muy bien, ahora vamos a darle un poco de atención a algunas recomendaciones, ¿no? Tener presente algunos datos al momento de subrayar. Dice, tener presente. Antes de subrayar un texto, incluso antes de leerlo, formúlate las siguientes preguntas, ¿no? Ellas te ayudarán a comprender mejor lo que lees, que es justo lo que yo te había anticipado. ¿Qué tipo de texto leeré? ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué fue escrito? ¿No? Como yo siempre les aconsejaba a ustedes en las lecturas, detrás de esa lectura hay una persona o personas que te quiere decir algo. Entonces ponte en el lugar de esa persona al momento de leer, ¿correcto? Muy bien. Vamos a tener entonces el siguiente ejemplo. Te hago recordar que también puedes seguir a la par con tu separata que has descargado. Tenemos este texto, ¿correcto? Entonces yo me doy cuenta que este texto no tiene título, pero voy a hacer la primera leída, que eso es lo primero que se te recomienda. Aquí no aplico subrayado, entonces aquí leo. Por primera vez voy a leer el texto. Dice, el 25 de diciembre de 1884, un terremoto de gran intensidad afectó a las provincias andaluzas de Granada y Málaga y en menor medida a la de Córdoba. 3 días antes de que ocurriera el fenómeno, se había percibido una fuerte sacudida en el Observatorio Sismológico de Lisboa, que fue registrada por sus sismógrafos. El seísmo fue recogido por muchos observatorios sismológicos europeos, como el de Lisboa, París, Viena y Greenwich, entre otros. Duró aproximadamente desde las 9 de la noche del día 25 hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, con fuertes sacudidas verticales. La extensión superficial afectada formó una elipse alargada de este a oeste con un diámetro mayor de 40 kilómetros y uno menor de 10 kilómetros, ocupando una extensión de unos 320 kilómetros cuadrados con la Sierra Tejeda en el centro de esta. Entonces me doy cuenta que este texto, como te digo, ya lo leí. ¿Qué más te pedían? Que cuentes los párrafos. Me doy cuenta que tiene 2 párrafos. Muy bien. Y luego me doy cuenta de que me están hablando de un fuerte terremoto. Entonces ya ahí yo me planteé la pregunta en mi mente, ¿no? ¿De qué trata el texto? De un fuerte terremoto que ocurrió en las provincias de Málaga y Granada. Perfecto. Entonces ahí ya empiezo a ver las ideas principales, como tú lo puedes observar ahí en el ejemplo, ¿no? Nos están indicando la idea principal, que es que el 25 de diciembre de 1884 un terremoto de gran intensidad afectó a las provincias Granada y Málaga y en menor medida, que también es relevante conocer eso, en Córdoba. ¿Te has dado cuenta que se han resaltado las palabras o términos claves? No se subraya todo. Bajamos unas líneas más y me hablan del seísmo. El seísmo obviamente hace referencia al sismo. El seísmo fue recogido por muchos observatorios. Esa idea no es principal, es secundaria porque está reforzando la idea principal de este gran terremoto, ¿no? Que sacudió a algunas provincias. Como es una idea secundaria, va en una línea delgada. Y seguimos bajando, ya finalizando el primer párrafo, y nos damos cuenta que siguen reforzando la idea principal. ¿Cuánto duró? ¿A qué hora fue? Entonces esos datos numéricos son ideas secundarias y deben ir subrayadas porque es una idea secundaria. Bajo al siguiente párrafo y me doy cuenta que ya me están hablando de extensiones, ¿no? ¿Qué lugares o qué provincias fueron afectadas? Eso sí me interesa, es importante saberlo. Entonces esas ideas, como puedes apreciar allá en el segundo párrafo, están con líneas más gruesas, que es obviamente como decir un resaltado, es una idea principal. Y si los kilómetros cuadrados, los números son ideas secundarias, no están reforzando la idea principal y por ende va con líneas más delgadas. Muy bien, te das cuenta que no es difícil. Un consejo te doy. Cuando quieras seguir aplicando esta técnica, ahora en casa de pronto tenemos revistas, periódicos pasados, lee lo que más te gusta, lo que te interesa y tenga en la mano tus resaltadores y empieza a aplicar la técnica de subrayado. Primero lees y luego ya comienzas a resaltar, te haces la pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? Mayormente en las revistas y periódicos tienen titulares, entonces ya sé de qué va a tratar el texto y sobre eso ya voy resaltando. Es un gran consejo que te puedo dar.